Pero te voy a decir, yo no luché para ser presidente. Yo luché para ser servidor público y eventualmente, como en mi caso, después de una elección, toca reinventarse. ¿Es doloroso tener que transformarnos? Es difícil. Pues empezar a pensar en cómo querría yo ocupar mi tiempo si no se lo estuviera dedicando todo a una sola actividad. ¿Cómo convierto mi experiencia de vida en algo que sea valioso? Yo creo que la vida hay que ensancharla, no alargarla, pero hoy por muchas razones se puede alargar la vida. Y ensancharla. ¿Qué te gustaría dejar en el corazón de tus hijos? Profundo amor a México, profunda convicción de que la felicidad es un valor interno. Si yo en 6 meses perdiera a lo que hoy le dedico el 100% de mi tiempo, ¿cómo querría que fuera mi vida? Estoy sorprendida que la mayoría de las personas que nos escuchan en Quién Cuida al Líder no se ha suscrito aún. De manera personal, te pido que nos apoyes dándole clic al botón de suscribirte en YouTube, Spotify o cualquiera de las plataformas. Tienes nuestro compromiso de cada día dar nuestra excelencia, trayendo a las mentes más brillantes a este espacio. ¡Suscríbete! Tienes nuestro compromiso y nuestra excelencia. Bienvenidos a Quién Cuida al Líder, un espacio de análisis y búsqueda por los factores que determinan grandes historias en mujeres y hombres en la actualidad. Un espacio donde no hay respuestas. Tenemos millones de preguntas para que tú encuentres tu verdad. Y hoy tenemos el honor, el privilegio y un cariño muy especial, así como gratitud, por platicar con el primer mexicano en liderar 5 secretarías de Estado en 2 gobiernos distintos, incluyendo Hacienda, Relaciones Exteriores y Energía, demostrando una capacidad inigualable de adaptación y liderazgo en entornos de alta complejidad. Reconocido internacionalmente como una de las voces más influyentes en economía y finanzas, participando en el Foro Económico Mundial y en estrategias de desarrollo sustentable a nivel global. Mención honorífica en Economía por el ITAM y doctorado en Economía por Yale con un enfoque profundo en políticas públicas y desarrollo financiero sostenible. Consejero en empresas globales como HSBC Holdings y Alfa, influyendo en decisiones estratégicas que impactan mercados y economías a nivel internacional. Pero lo más bonito y lo más poderoso. Ejemplo de resiliencia y reinvención personal. Al transformar su carrera tras su candidatura presidencial en el 2018, pasando del sector público al privado con una mentalidad de aprendizaje y evolución constante. Bienvenido, querido Pepe. Ya, Luis, encantado de estar en tu programa, en tu podcast. Muchas gracias, qué gratitud, qué cariño y qué emoción aprender de ti. No, ni me digas. Querido Pepe, nos encantaría saber, en esta larga carrera política, ¿por qué te dedicaste al ambiente público y no al privado? Mira, me encantaba. Lo veía en la casa, mi papá era servidor público, mi mamá también, mi mamá estudió educación y trabajó en el DIF, en la época en la que tú y yo nos conocimos, para que de una vez sepa nuestro público, desde que tú ibas en segundo de primaria, o sea, ya pasó poquito tiempo para ti, poquito más de tiempo para mí, pero en la casa ese es el ambiente que se vivía. Se discutía de política pública, lo que le pasaba al país, veía uno, mi papá, sus amigos, compañeros, mi mamá, terapias, retos, discapacidad, y la verdad es que sentía uno que dedicar la vida a eso, al servicio público, al servicio de los demás, al diseño de la política, pues era fascinante. Para eso me preparé, igual que mi papá estudié economía y derecho, y pues tuve, como ahí señalabas, una larga trayectoria pública de la que me siento contento, de la que estoy agradecido, en donde enfrentamos retos, pudimos hacer cosas, dejamos yo creo al final un saldo positivo, pero empezaba todo de lo que uno veía en la casa, de lo que uno ahí escuchaba, de los debates, análisis, reflexiones, y lo que uno quería para el país, en función de lo que quería uno eventualmente dejarle a nuestros hijos. Qué increíble porque hablas de la palabra pasión. Y lo hacías por una pasión que nacía desde el fondo de tu corazón. Hay muchas maneras de presentarte, pero ¿quién eres? ¿Cómo te defines tú? ¿Quién es Pepe Mit? Yo creo que la pregunta es buena y además viene un poco a cuento con lo que queríamos platicar en términos de resiliencia y reinvención. Si me has preguntado hace algunos años, me hubiera definido como servidor público. Y yo creo que eso nos pasa a muchos. Tendemos a definirnos por lo que hacemos. Y la verdad es que al final del día, pues más bien habría que definirse por lo que somos, por lo que nos gusta, por lo que nos apasiona, pero no necesariamente por lo que hacemos en lo laboral. Porque lo que hacemos en lo laboral, pues es una vocación, es un llamado, pero no necesariamente es permanente ni es patrimonio. Y eventualmente, como en mi caso, después de una elección, toca reinventarse y toca en consecuencia repensar
pues quién eres, qué te va a hacer feliz en una época distinta, en donde ya lo que tú pensabas que era tu trayectoria, tu vocación, pues no forma parte de tu experiencia cotidiana. Hablamos en un inicio de pasión. Te dedicas a ser servidor público por una pasión. Dijiste, era algo apasionante. Sí, y lo sigue siendo, ¿eh? Yo te vi prepararte con gran esmero y excelencia y de la manera más profunda. Y también te vi trabajar con un profundo esmero, pues más de 20 años en alcanzar esto. ¿Qué pasa cuando de repente estás a 3 de llegar a la culminación y no llegas? Me imagino que igual que nosotros tienes frustraciones, tienes miedos, tienes enojos, porque también nosotros no luchamos para presidente, pero luchamos mucho por muchas metas y no llegamos. Pero te voy a decir, yo no luché para ser presidente, yo luché para ser servidor público. Y de hecho, si te acuerdas, porque tenemos muchos amigos en común, cuando estaba yo en la prepa, y mi papá trabajaba en la Secretaría de Hacienda, el jefe de mi papá era el subsecretario de Hacienda. Entonces, cuando revisaba uno pues, al sector público y el organigrama de la Secretaría de Hacienda, mi ambición, lo que a mí me gustaba, lo que yo pensaba que hubiera sido lo máximo en mi trayectoria, era ser subsecretario de Hacienda. Era el puesto que tenía el jefe de mi papá. Pues yo pensaba que ese era el espacio desde el que muchas grandes definiciones del país se toman. Y de hecho, y fue interesante, llego a ser subsecretario. Ese día muchos amigos comunes pues me festejaron una cena y lo que fuera. Después de eso fui secretario, fui candidato y ya nadie me volvió a hacer una cena. Entonces, como que mi grupo de amigos pensaba que mi emoción estaba afincada en eso. Y la verdad es que en el servicio público, pues la realización es el camino, es el recorrido. Yo no tenía una trayectoria partidista, lo mío era la política pública y no la política. Tuve la oportunidad, la gran oportunidad que mucho agradezco de ser candidato, de presentar una visión de país, de presentar una plataforma, de tratar de traducir pues, esas experiencias en una propuesta atrás de la cual pues, se generaran simpatías. La coyuntura fue difícil, no se logró el propósito, pero yo te diría que lo interesante, lo que a mí me gustó de la trayectoria, por lo que yo trabajé, fue por la oportunidad de hacer cosas y de transformar, y pude hacerlo de muchas maneras, en muchas distintas dependencias, en donde, insisto, lo que yo aprendí a hacer bien era ser servidor público. Entonces no era, pues la gente decía, bueno, ¿por qué desarrollo social? ¿Por qué Hacienda? ¿Por qué esta cosa de que uno hacía con muchas chambas? Porque al final lo que uno aprendía era a definir una brecha, a entender cuáles eran los instrumentos que uno podía utilizar para tratar de que esa brecha se cerrara, y al final pues ir midiendo si los instrumentos, el despliegue, el impacto efectivamente estaba logrando cerrar la brecha. Y la brecha podía ser la distancia que en México había entre el norte y el sur, entre el hombre y la mujer, entre las comunidades marginadas y las comunidades que tenían oportunidades, entre el que podía ir a la escuela y no podía irlo, como en el caso de desarrollo social, o la brecha podía ser pues cómo le hacíamos para generar confianza alrededor del paquete económico, de regresar a tener un superávit primario después de una década de no haberlo tenido, o la brecha podía ser, pues cómo le hacíamos para construir un mercado en el sector energético que tuviera mayores elementos de seguridad y mayores elementos de poder traducirse en desarrollo para el país. Entonces, no era un objetivo de una meta, sino una vocación de servicio que pude yo creo con amplitud sacar adelante. Ahora, como también dices tú, termina ese periodo y entonces hay que repensarse. Y yo creo y por eso con mucho entusiasmo vengo, porque además nos tocó, yo creo, compartir experiencias distintas en momentos diferentes. A mí me toca dejar de ser singular, dejar de dedicarme a una sola cosa que me apasionaba todo el tiempo, a tener que construir un portafolio plural, a tener que ver cómo llenaba mi día, cómo generaba mi ingreso, no ya haciendo una sola cosa todo mi tiempo, sino armando un portafolio de temas. Entonces hubo una transición de ser singular a ser plural, hubo una transición del sector público al sector privado, pues hubo una transición de ser ejecutivo a ser no ejecutivo, y todas esas transiciones pues implicaban su reto y su tema. A ti te tocó una transición distinta, a ti te tocó trabajar para singularmente dedicarte como ahora, pues ayudar con tu experiencia y con tu coacheo, pues a la gente a transformar su vida. Y ahora singularmente y con una gran pasión que es admirable, te dedicas a eso. Entonces es interesante el contraste porque yo fui singular y me tocó ser plural y tú te alimentaste de muchas experiencias para ahora singularmente, pues dedicarte con la tuya a cambiar la vida de otros. ¿Es doloroso tener que transformarnos? Es difícil.
yo te diría, no de nuevo doloroso, porque no me definía como objetivo de vida el tener éxito incluso en el electoral. Pero sí es bien difícil. O sea, después de ser servidor público y de pensar que eso era lo que te ibas a dedicar, y después de pues, pararte en la mañana, en la noche, y solamente pensar un poco en la chamba, pues el darte cuenta que tenías que encontrar felicidad de una forma distinta, con actividades diferentes, pues en un sector donde no te habías desempeñado, sí te plantea un reto. Y un reto bien importante. Bien grandote. Y hablaste de la palabra felicidad. Y además, no necesariamente hay mucho acompañamiento, porque para prepararte para tu trayectoria, la carrera, ¿no? Te prepara, te da instrumentos, también la economía, el derecho. Ambos me sirvieron mucho, se hablaban muy bien, pero luego hay muchos espacios de media carrera, ¿no? En donde ven qué te hace falta para ser un mejor ejecutivo, lo que tú quieras. Pero luego no hay un espacio de acompañamiento para estas transiciones. Y yo creo que a mí me tocó, pues fue muy público, de lo público a lo privado después de la elección, pero le toca al ejecutivo que no lo promueven, o le toca al dueño de una empresa familiar cuando sus hijos de repente se quedan en su espacio. Entonces, este tema de dejar de ser singular y empezar a ser plural es algo que está en el horizonte de muchos. Y prepararse para dar ese paso y para ser feliz en la pluralidad tiene mérito y tiene reto. Muy, muy importante. ¿Cuál es el mayor reto de esa transición? Pues mira, y yo creo que yo de chico, pues mi abuelo, que era una gente también como con muchos intereses, muchas pasiones, hablaba de que había que tener vocaciones definitivas y vocaciones temporales. Y que a las temporales había uno que ponerle mucho empeño, si te gustaba la lectura, alguna época histórica, la música, el deporte, lo que fuera, en medio de una vocación definitiva. Él era abogado y al mismo tiempo era escultor. Hablaba muchos idiomas, era una gente casi renacentista en sus intereses. Pero siempre puso de relieve que había que tener equilibrios en términos de cuáles eran las fuentes de las que uno derivaba a gusto. Pero cuando te encuentras que ya no puedes ser funcionario en tu empresa, que ya no puedes ser funcionario público, no hay mucha gente que te acompañe en cómo es esto de armar un portafolio. Entonces acaba siendo un proceso medio de ensayo y error, en donde otra vez yo siempre pensaba que era importante pedir consejo. Por más que tuve una trayectoria como la que tuve, siempre pensé que los que estudian antes que yo me podían dar elementos, siempre pensé que había muchos que me podían aconsejar frente a retos similares. Aquí igual, cuando terminé la campaña, busqué gente que yo pensaba que se había reinventado bien. Y me fueron dando consejos que me permitieron entender cómo podía construir mi propia transición. Entonces me decían, por ejemplo, busca algunos consejos, porque eso te va a permitir que sigas en un circuito de diálogo, te va a mantener vigente en temas, te va a generar ingresos, que es también importante, pero no te va a ocupar ya todo tu tiempo. Entonces, haz algo de consultoría, cosa que también hago, y además doy clases. Entonces hoy tengo un portafolio en donde... Consejos, consultoría. Y clases. Pero a lo mejor el que nos está escuchando en un proceso de reinvención, su portafolio podría ser distinto. A lo mejor se quiere reencontrar con su espiritualidad, o encontrarse o reencontrarse o desarrollar el hábito del ejercicio, o quiere escribir un libro, o quiere ver si tiene pues vocación artística y de repente pues empezar a hacer algo completamente distinto a lo que hacía antes. Entonces, el portafolio puede tener muchas diferentes dimensiones, pero lo que tiene en común es que ya es un portafolio. Okay. Ya no es una sola actividad en la que estás apostado, ya es una variedad de temas que pueden ocupar más o menos de tu tiempo, generar más o menos de tu ingreso, pero ese tránsito de lo singular a lo plural, pues es un tránsito que no necesariamente pues, sabes cómo recorrer, para lo que no necesariamente te preparaste, y que si lo haces bien, pues puedes encontrar felicidad en la pluralidad, puedes ser productivo, puedes aportar en lo que te gusta, puedes seguir haciendo muchas cosas, pero lo vas a hacer de manera distinta. Aquí hay dos preguntas importantes. Hablas, y yo creo que nos pasa a todos, hasta cierta edad y ciertos trancazos, donde aprendemos, sobre todo las personas más exitosas, a dejar de definirnos por el rol profesional que ejercemos. Y estás hablando, que me imagino, no sé cómo lo lograste, pero entendiste quién eres como persona, como ser humano. Y a partir de ahí, ya en la lógica, puedes desarrollar este portafolio. Entonces, la primera pregunta es,
¿Cómo podemos en esos momentos de transición vernos o reconocernos como seres humanos? Porque ya no soy el CEO, ya no traigo chofer, ya las puertas no se abren solas y ya nadie me persigue. O sea, ando en Uber y caigo mi backpack y voy tocando puertas para ver quién me da chamba. No, pasa y conozco gente. Entonces, ¿cómo hago esa transición? Fíjate que hace poco estuve en Chile, en una dinámica fascinante, en donde lo que se buscaba en este espacio era generar diálogos improbables. Aquí fue un diálogo que tenía que ver por la construcción de paz en la Araucanía, había gentes muy enfrentadas, y la dinámica pretendía poner a la gente a hablar, y en función de ese diálogo, que uno empezara a encontrar que habían, aún en la presencia de un conflicto tan relevante como el que ahí se daba, pues que había muchas cosas que tenían en común, que habían pasiones, que habían emociones, que habían anhelos, y al cabo del diálogo uno salía diferente. Pero la mecánica arrancaba porque uno no sabía con quién estaba hablando. Lo veías físicamente, pero no sabías qué era, no sabías cuál era su rol. Entonces te pedían que en tu primera intervención te definieras sin definir tu rol. Y entonces pues eres papá, pues eres esposo, eres economista, eres abogado, te emociona el servicio. Y entonces cuando se describe uno sin pasar por el rol, que insisto es algo que cuesta trabajo, y lo hace también la otra persona, pues al ratito te encontrabas que el que tenías enfrente también le gustaba el deporte, y a lo mejor le gustaba el cine, o había tenido alguna experiencia que compartías desde alguna perspectiva, y al final decías cuál era tu rol, y te llevabas sorpresas bien interesantes de con quién habías estado hablando. Pero ese ejercicio en la reinvención pues es bien útil. ¿Qué soy para efectos de reinventarme? Pues soy economista, soy abogado, tengo conocimiento sectorial, pues hay algunos temas que manejo bien el tema financiero, manejo bien el tema regulatorio. Entonces, de ahí a decir, bueno, puedo ser consejero, pues ya te estás apalancando, no en tu rol, sino en lo que tu rol te dejó, tu experiencia te aportó, e identificas que puedes ser un buen consejero, o que puedes ser un buen consultor, o que puedes dar una plática interesante, o que puedes hacer un análisis de coyuntura que le aporte valor a la gente. Entonces, de esa introspección, pues de quién eres y qué te gusta, empiezas a construir a qué le quieres dedicar tiempo. Y si lo va uno haciendo bien, pues al final de 6 años ya, que es mi caso, pues te das cuenta de que siendo muy diferente la vida a la que antes tenía, estoy contento, tengo mejores equilibrios, estoy haciendo cosas que me gustan y estoy encontrando satisfacción en muchas actividades que son muy diferentes a las que yo hice pues, por más de 30 años. ¿Cómo te vuelves a enamorar de la vida? ¿Cómo te vuelves a enamorar? Yo me acuerdo de chiquitos y una vez te dije, ¿por qué quieres el sector público? A mí siempre me han encontrado las empresas, los negocios y no el sector privado. Y muy genuinamente me dijiste, porque si tú haces bien las cosas, el impacto que vas a tener va a ser hasta cierto nivel. Si yo logro hacer bien las cosas, voy a tener un impacto muy importante en el bienestar del país y de mucha gente. Entonces, ¿cómo logras esa transición? Hablas de mucha pasión, muy bien. No, y yo creo que al final lo que tiene uno que darse cuenta es que también en la reinvención pues, sigue uno aportando al debate de las ideas, pues a la construcción de la política de una empresa, a la construcción de la estrategia de un banco global, y se da uno cuenta que eso también tiene importancia y que también es útil, que también transforma vidas, que también aprovecha la experiencia que uno conoció, pero sobre todo parte de reconocer que está uno en una etapa distinta, en donde incluso la inteligencia evoluciona de una forma distinta. Hay un muy buen libro, ahora que leo uno de las transiciones, de un cuate que se llama, creo que Albert Brooks, se llama De fortaleza en fortaleza, que dice que cuando uno es chico, tiene y desarrolla uno una especie como de inteligencia fluida. Y cuando tú ves las grandes aportaciones en la academia y demás, pues son de gente que anda en sus 20, 30 años. Y luego desarrolla uno una inteligencia que él llama inteligencia cristalina, en donde ya no es la cosa explosiva, brillante, la intuición puntual del conocimiento singular y profundo de un tema que te permite adelantar la ciencia, innovar, sino que es un poco una inteligencia que lo que te permite es articular diferentes experiencias y encontrar y construir una narrativa. Entonces, no solamente pues, un poco la propia evolución te lleva a tener que reinventarte, sino que incluso las ventajas que tenías cuando chico, pues no son las mismas que las ventajas que tenías ahora más grande. Y ahora más grande, pues puede uno hilvanar
de diferentes espacios, de distintas estrategias, pues más o menos una narrativa que aporte valor. Pues acaba uno encontrando la misma pasión y la misma capacidad de enamorarse de la vida y de ser feliz. Eres un devorador de libros. ¿Qué libros en ese momento o en esta época sugieres para echarles un ojo? Pues mira, leí uno muy bueno que se llama... Vibra alto, brilla siempre. Sí, brilla alto y vibra siempre. Y además tiene una ventaja porque lo leí naturalmente y además le pregunté al ChatGPT, oye, ¿y este libro de Luisa qué me dice a mí? Y entonces ahí venía, ¿no? Pues un poco que sí la resiliencia, que pues muchos de los consejos muy prácticos que ahí dabas de cómo enfrentar pues estos retos y cómo definirte fuera de tu rol y demás. El de Albert Brooks me pareció fascinante, claro, porque efectivamente, pues ahora uno platica historias y alimenta anécdotas y en el peor de los casos acaba uno siendo un viejito entretenido, pero desde la ficción hasta la no ficción, pues encuentra uno la posibilidad de alimentarse en lecturas y cuando las va uno haciendo, te encuentras que esas transiciones no son inusuales. Te empiezas a encontrar gente que le está pasando lo mismo. Empiezas a ver que hay una comunidad pues de intereses y de personas que antes eran altos funcionarios y de repente aparecieron presidiendo un consejo. O que antes, como mi abuelo, pues eran el abogado de un banco y de repente se dedicaban a la escultura. En el sector público se saltaba uno pues, cumpleaños y navidades y vacaciones y no habían domingos y no había límite. Entonces, si uno se da cuenta desde ahorita de que va uno a terminar siendo plural, a alguna altura casi de manera inevitable, pues empezar a pensar en cómo querría yo ocupar mi tiempo si no se lo estuviera dedicando todo a una sola actividad, cómo convierto mi experiencia de vida en algo que sea valioso para el que me esté escuchando, pues acaba siendo bien interesante como reto intelectual y además acaba siendo bien útil cuando eso que parecía un ejercicio intelectual se convierte pues, en una realidad concreta. Yo creo que la vida hay que ensancharla, no alargarla, pero hoy por muchas razones se puede alargar la vida. Y ensancharla. Es que ese es el tema. A mí me preocupa más ensanchar mi vida que alargar mi vida. Pero yo creo que la premisa es, nos faltan muchos años. Correcto. Y no necesariamente van a ser muchos años en donde pueda uno o quiera uno pasarlos de la misma manera. Correcto. Entonces, lo largo ya de la esperanza de vida, si bien la esperanza de vida terminal sigue siendo más o menos la misma que hace muchos años, el promedio de esperanza de vida sí ha ido creciendo. Yo creo que la idea de ensancharlo es cierto cuando uno está en lo singular como un propósito, ¿no? Yo estoy en esto, pero tengo que darme cuenta de que hay algo más que lo que yo estoy haciendo. E insisto, un día la vida te va a obligar casi a ser plural. Entonces, ese ancho de banda te va a ayudar a que siendo diferente ya de la experiencia que la que tenías antes, seas igualmente feliz. Entonces, lo que yo estoy escuchando es, nos va a pasar, si no te ha pasado, si le estás pasando, no te preocupes, a todos nos va a pasar, si no lo has pasado, échale ojo porque ahí viene, siéntate a pensar, ten thinking time, responde estas preguntas, haz un plan de vida, pelotea, lee algún libro, júntate con personas y ve planeando, ve escribir, así como hacías, nosotros trabajamos mucho en un plan de vida, pero así como tienes por escrito planes de negocios, ¿cuántas veces te has puesto a escribir tu plan de vida? Es correcto. De los 50 en adelante, o de los 40. Haz una pausa ahorita y dices, si mañana me quedara sin chamba, si mañana mi hijo se quedara con la empresa, si yo en 6 meses perdiera a lo que yo le dedico el 100% de mi tiempo, ¿cómo querría que fuera mi día? Querría yo levantarme a dar una clase, querría yo levantarme a hacer algún ejercicio espiritual, querría levantarme a hacer ejercicio, querría un consejo, querría una plática. ¿Cómo quisiera yo distribuir mi tiempo si no estuviera haciendo, si no tuviera la ocupación que hoy me consume? Y todo lo que tú dices es útil, el pedir consejo, el ponerse un poco en los zapatos de otros que ya recorrieron el camino antes que tú, pero el hacer ese ejercicio de introspección, de bueno, a mí qué me gustaba, ¿no? Bueno, pues me gustaba la economía. Bueno, hoy me sigue gustando la economía y la aplico en un terreno distinto al ser secretario de Hacienda. Entonces, eso que a mí me gustaba, pues puedo encontrar formas de acomodarlo, pero ya en un enfoque pues, de una visión de desarrollar muchas actividades y no solamente una. Y yo creo que sí, quienes nos estén escuchando, algunos se van a ver reflejados porque lo están haciendo y otros que hoy no se imaginan que van a estar en esa circunstancia van a estar. Entonces vale la pena que lo piensen. Estoy de acuerdo contigo.
Hablas de una manera muy lógica, muy planeada y muy pragmática. Pero creo que hay dos cosas muy importantes que tú siempre has sabido hacer bien. Escuchar y tratar de conciliar, reflexionar, tener espacios de diálogo y de reflexión. Y creo que a partir de ahí siempre se puede construir. Y eso te lo da, o a mí me lo dio, primero haber visto a mi papá en lo público. Él fue parte de la legislatura, la primera en la que el PRI no tuvo mayoría. Y entonces ese ejercicio de diálogo en el Congreso fue fascinante. Y toda mi trayectoria se dio pues, en gobiernos plurales. Y eso te obligaba a escuchar. Y le acababa uno encontrando gusto. Se daba uno cuenta de que no tenía uno la verdad en la boca, de que la posición del de enfrente era una posición igualmente válida. También era frustrante, porque el hecho de que uno le reconociera valor a la posición del de enfrente, pues no implicaba que uno tuviera convicciones y que no tuviera uno ideas claras de hacia dónde quería uno ir. Has estado en la mesa con la reina Isabel, con primeros ministros todos los países. Has recibido medallas al mérito y de muchas maneras de muchos países diferentes. ¿Qué características, qué observas en todas estas personas que tú conoces que logran tener posiciones, no sé si privilegiadas porque trabajaron para alcanzarlas, pero en estas posiciones que podemos aprender de los de calle, que nos puede servir o nos puede inspirar para alcanzar nuestras propias metas? Mira, casi siempre es gente que sabía escuchar, ¿no? Gente que conectó. Un poco eso que tú decías de las emociones. No es lo mismo la política que la política pública. O sea, la política pública uno tiene que convencer al Congreso, a los jefes, incluso a los subordinados, al mercado. En la política electoral uno tiene que emocionar y uno tiene que no solamente la conexión física, ¿no? De dónde están las mujeres, de dónde están los jóvenes, sino que los temas que uno traiga a la mesa pues sean temas que a la gente les diga algo. Y entonces cuando uno ve pues, a políticos exitosos, casi todos ellos tuvieron la gran capacidad de escuchar, de convencer y de que la gente sintiera cuando votó por ellos que entendía cuáles eran sus problemas y cuáles eran sus dificultades. Y luego encontraba uno atrás de esas gentes exitosas pues una gran capacidad de trabajo. Me acuerdo alguna vez que platicaste en alguna conversación con Obama, me parece un gran speaker y un gran conferencista, y me acuerdo una frase muy cortita y muy poderosa que me enseñaste. ¿Qué cosa buena le aprendiste a Obama? Mira, Obama tenía, yo creo, un súper juego largo. O sea, Obama casi sentía uno que estaba bailando desde que se bajaba en el avión, ¿no? Una gran sonrisa, pues una gran capacidad de oratoria, de discurso, de visión. Y era, yo creo, pues un liderazgo que inspiraba. No necesariamente era un liderazgo que tuviera capacidad de generar consensos, por ejemplo, en el Congreso. No tenía necesariamente un buen juego corto, no le gustaba dedicarle mucho tiempo a eso. En el uno a uno, pues no era cuando más brillaba, necesitaba como que alimentarse de la emoción de una audiencia. Y había en cambio gente como Clinton, pues que en el uno a uno era extraordinario, que en lo largo era extraordinario, que cuando te veía solamente a ti, tú sentías que era lo más importante que había en el cuarto y que era capaz de hacer política platicando historias, ¿no? Y las historias podrían ser de cosas como una familia que había conocido que hacía vodka en Estados Unidos y el Grey Goose, y acababa uno la historia, bueno, una hora me platicó de este tema con un gran sentido de pasión. Entonces había un poquito de todo, había juegos cortos, había juegos largos. Entonces, pues yo creo interesante cada uno de los intercambios. Pero al final, yo creo el juicio relevante, pues es si uno salir a la calle y que en la calle le vaya uno bien, ¿no? Y eso yo creo que es el mejor reflejo de si acabó uno haciendo bien su chamba o no. Uf, reflexiones profundas. ¿Qué te gustaría dejar en el corazón de tus hijos? Mira, profundo amor a México, profunda convicción de que la felicidad es un valor interno, que no deben encontrar pues, felicidad en lo que otras gentes piensan, en lo que otras gentes digan. Tendrán días buenos, tendrán días malos, pero si están poniendo pues, su mejor esfuerzo alrededor de un tema que les apasione, pues, con eso me sentiría yo contento. Y yo estoy seguro de ellos también. Por supuesto, la pasión y la felicidad. Son palabras importantes que dijiste desde el inicio y también has dicho que requieren un trabajo interno,
que no van a salir de otro lugar más que de aquí adentro. Hay que es dar correcto. esos espacios de reflexión. Y si no se da uno cuenta de eso, y si no fortalece uno lo interno, estas transiciones se vuelven bien difíciles. Estas reinvenciones se vuelven bien complicadas. Y esta posibilidad que hoy uno tiene de encontrar en la pluralidad satisfacción, pues acaban siendo pues una frustración porque está uno anclado a una forma o a una fuente de satisfacción que ya no está ahí y que ya no va a regresar. Y entonces acaba uno quedándose muy frustrado, teniendo todavía mucho, yo creo, que aportar. Y por eso es tan importante este ejercicio de darse cuenta que ahí vienen las transiciones. Frustración y aceptación de la realidad. Dijiste algo fuerte, ya no va a volver. No vamos a volver a ser esos y no vamos a volver a vivir esas circunstancias porque ya se fueron. Sí. Y mientras más tiempo nos tardemos en aceptarla, más vamos a resistir, más vamos a sufrir y vamos a hacer sufrir a los de alrededor. ¿Cómo aceptamos nuestra realidad? Yo creo que con estos ejercicios de reflexión desde todos los días, ¿no? No es la chamba la que me define, pues es la vocación de ser economista, o la vocación de ser abogado, o la vocación de servicio. Y este ejercicio de pensar, bueno, si no estuviera yo haciendo esto hoy, ¿cómo me gustaría que fuera mi día? Y darse cuenta que esto que hoy me hace muy feliz, pues yo fui muy feliz como servidor público, pues no necesariamente no era mi patrimonio. Pues todo lo que ahí estaba, todas esas cosas que tú platicabas, pues eran prestadas, no eran mías, eran del puesto. Pues el chiste que hace uno, te encuentras a quien fuera y, oye, ese queso que me mandabas cuando era yo secretario de Hacienda, ¿qué pasó? No, dices, se lo sigo mandando al secretario de Hacienda, ¿no? Ya no te va a llegar. Entonces, darte cuenta de que eso no es la fuente profunda de la felicidad, sino que la fuente profunda de la felicidad estaba pues, en estudiar el reto, en lo económico, y eso a lo mejor, pues ciertamente ser secretario de Hacienda es muy padre, pero dar una clase sobre el tema pues, es igualmente divertido. Tener la posibilidad de transmitirle ese conocimiento a un estudiante y ver en sus ojos que entendió, que le gustó, que le apasionó, pues es de todas maneras una gran fuente de satisfacción. Entonces, hacerse la idea de que para ser feliz o que la felicidad no está en una chamba, en un desempeño, en ser o no presidente, en ser o no secretario, sino pues, en tener la posibilidad de transmitir conocimiento, de aportar, de ayudar, de servir, y que eso lo puedes hacer de muy distintas formas, en muy diferentes circunstancias, pues permite que la reinvención fluya mejor y que sea uno pues, más agradable o menos amargoso. Creo que es un proceso bastante solo en esos momentos de transición. Algo que yo aprendí, no puede ser la historia de todo el mundo, es la soledad. Y en esos momentos de emergencia yo me acuerdo que toqué puertas para pedir trabajo, amigos, y no necesariamente te ayudan, no necesariamente pueden, o no necesariamente creen que lo necesitas, porque piensan que todo... Entonces, si te preparas a que es una chamba individual y que muy probablemente más vale prepararte bien y no necesariamente confiar en que mi red de apoyo, mis amigos o mi familia me va a soportar, también es estar preparado a lo que no va a salir bien. Yo creo que sí, y te vas a llevar sorpresas agradables y desagradables. Yo en mi reinvención, pues uno de los primeros que me buscó pues, fue un banco que tiene sede en Hong Kong. Pues, esa no hubiera sido quien yo pensaba que me iba a acabar buscando. Pero yo creo que un elemento adicional es, sí es un tema que vas a tener que resolver tú, pero de nuevo, hay gente que pasó por esos procesos. Entonces, preguntar, ¿no? Pedir consejo, buscar compañía. Yo por eso sigo pensando que hace falta un espacio más institucional para esa transición, así como está la carrera, y así como está el mid-career, ¿no? También debía estar casi el mid-life. Nos falta mucha vida en donde podemos seguir siendo no solamente felices, sino aportando. Yo creo que algo más de apoyo institucional desde la academia ayuda, pero es un proceso que no tendría que ser tan solitario. O sea, al final pues lo es a ti al que le está pasando el cambio de circunstancia, pero le ha pasado a otros y otros han tenido buenas reinvenciones. Entonces, esa comunidad de quienes se han reinventado es una comunidad donde puede uno derivar aprendizajes, yo creo, valiosos. Sin lugar a dudas. En ¿Quién cuida al líder? Lo que nos gusta son las preguntas. Y Arturo Elías Ayub dejó una pregunta al bagaje y dice, ¿a qué quisieras dedicar tu vida de hoy en adelante? Mira,
vi la entrevista de Arturo, que nada más que quiero y admiro mucho. A mí me sigue gustando el servicio y me doy cuenta de que el camino para el servicio no es solamente el del sector público. Entonces, ver un poco qué se ofrece, pues a lo mejor encuentras eco un día que te paraste en la mañana a dar una clase, o un día que diste una plática, o un día que viniste a dar pues, una entrevista en un podcast, que yo estoy seguro que el tuyo transforma vidas, ¿no? Porque la pasión, la entrega, el conocimiento, pues sin duda quien te escucha, cada vez que te escucha, sale con un aprendizaje, con una intuición. Entonces pusiste tu granito de arena en lo que es tu pasión, que es que la gente viva mejor. Y que la gente viva mejor, pues a veces, en tu caso, pues es una sesión en donde le des ese coacheo y ese acompañamiento, pero también un podcast en donde algunas de las preguntas, algunas reflexiones, de repente hace clic y ese clic, esa idea, esa intuición, pues le cambió la vida a alguien. Entonces, no necesariamente para cambiar la vida tiene uno que ser secretario de Estado. Y darte cuenta de eso, aunque la escala es distinta, aunque la plataforma es diferente, te permite de todas maneras seguir activo pues, en el mundo del debate, el análisis de las ideas y las propuestas que pueden hacer que la vida de quien te tengas a la mano sea mejor. Y sumar, yo creo que a esta vida venimos todos a sumar. Me encanta cuando tú hablas de generar bien, de seguir sumando. Te quiero, Pepe, muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, te deseamos un mundo de poderosas preguntas para que encuentres tu verdad. Soy Luisa Altamirano y nos va a encantar si esta conversación te tocó, te sirvió, te transformó, que lo compartas con más personas, que nos sigas en nuestro canal de YouTube, ¿Quién cuida al líder? Y por supuesto, que nos sigas en cualquier plataforma de podcast. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Soy Pepe. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Y felicidades. Gracias. Tú como dueño de empresa que quieres tener mejores resultados, mejorar en tus áreas de influencia, mejorar tu comunicación, tu liderazgo, tu relación con tu equipo de trabajo, con tus socios, ¿estás interesado en transformarte en un mejor líder? En Altamirano Anaya tenemos la metodología número 1 a nivel mundial para acompañarte a lograrlo. Conócenos, nuestra pasión es servirte.